El 6 de septiembre de 1930, los militares derrocaron al presidente Hipólito Yrigoyen en lo que fue el primer golpe de Estado de la historia argentina. Un golpe que se fue construyendo poco a poco a través de una intensa campaña mediática en diarios como La Fronda, Crítica, La Razón o La Nación. La violencia desplegada desde estos medios y desde grupos opositores era tan grande que el año anterior el presidente había sufrido un intento de asesinato. A Yrigoyen lo llamaban tirano, totalitario, anticonstitucional, dictador y, por supuesto, corrupto. El día del golpe su casa fue saqueada y mucha gente acudió con picos para romper las paredes porque, según la prensa, ahí se escondía todo el oro robado. Un mes antes del golpe, un grupo de legisladores presentó el Manifiesto de los 44, en el que acusaban a Yrigoyen de alterar el funcionamiento del sistema constitucional, de violar el principio de autonomía de las provincias y de distintos hechos de corrupción. Una vez consumado el golpe, la dictadura creó una comisión especial para investigar esos supuestos delitos de corrupción, mientras Yrigoyen era detenido con prisión preventiva. El golpe fue convalidado por la Corte Suprema. El 14 de septiembre, los ministros de la Corte, José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Guido Lavalle y Antonio Sagárna, y el Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, visitaron al dictador José Félix Uriburu en la Casa Rosada y le entregaron la polémica acordada de 1930. Utilizaron como argumentos que ese nuevo gobierno había surgido de una revolución triunfante, que se encontraba en posesión de las fuerzas militares y policiales y que había declarado que mantendría la supremacía de la Constitución Nacional. Con esto, la Corte terminó creando una doctrina a futuro para que ya no se pueda discutir ni la validez de los actos de un gobierno de facto, ni el título de gobierno de facto. Es decir, una doctrina que legitimaría los distintos golpes de Estado que Argentina sufriría a lo largo del siglo XX. ¿Qué pasó con las causas de Yrigoyen? Nada, quedaron en la nada, y no importó, porque el objetivo de esas acusaciones era extrajurídico. Por un lado, matar política y cívicamente a un dirigente que representaba un estorbo para la entrega del país a los grandes capitales nacionales e internacionales. Y junto con los medios de comunicación, crear las condiciones para que los militares, o mejor dicho, el partido militar, pueda sacarlo mediante las armas. Pero además, el otro objetivo era inyectar desánimo a las bases, convencer a los militantes o a los simpatizantes de Yrigoyen que su líder era un corrupto que solo buscaba el beneficio personal. Y esta lucha contra la corrupción como relato para destituir a gobiernos populares, y esta articulación, poder judicial, medios de comunicación, al servicio de grupos políticos y económicos concentrados, fue una carta que sectores golpistas y antidemocráticos usaron varias veces a lo largo del siglo XX, siempre con el partido militar como principal herramienta. De hecho, quien años después lo denunció fue el expresidente Arturo Frondizi. En su libro Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional, en el apartado Corrupción, el pretexto para derribar gobiernos populares, habló de cómo el poder concentrado recurre a la calumnia y a la difamación para crear las condiciones destituyentes y así alzarse con el poder que las urnas le niegan. Ya le había pasado a Juan Domingo Perón. Había sido acusado de traidor a la patria y de corrupto, y los militares que lo destituyeron en 1955 también crearon una Comisión Nacional de Investigaciones para encontrar pruebas que nunca aparecieron. Una de las acusaciones más difundidas por la prensa contra Perón, incluso hasta el día de hoy, fue la de estupro. Se le atribuyó un romance con Nelly Rivas. Por supuesto, dicha acusación jamás se probó. Esto de usar el derecho de manera abusiva, casi como un arma contra enemigos o adversarios políticos, es tan viejo como el derecho mismo. Desde la antigua Roma en adelante podemos encontrar miles y miles de ejemplos de acusaciones falsas, de castigos infundados, de dilaciones procesales indebidas, de procesos penales fraudulentos, de condenas por hechos que nunca fueron comprobados. Pero en los últimos años, en América Latina, esto se perfeccionó de una manera sin precedentes. Los golpes militares ya no son tan bien vistos, aunque llegado el caso recurren a las armas como pasó en Bolivia en 2019, ya vamos a ver por qué, con lo cual la articulación entre determinados sectores políticos y económicos, con el poder judicial, con los medios de comunicación y en algunos casos con servicios de inteligencia locales y extranjeros, alcanzó un grado de coordinación pocas veces visto. Y es más, con conexiones geopolíticas como nunca antes. Tanto que todo esto tiene un nombre: Lawfare.
Vamos a hablar del lawfare. El lawfare. El lawfare. El lofer. Del lofer. El lawfare. Lofer. Es el lawfare. Está ocurriendo en estos momentos algo que será la noticia en el mundo entero en las próximas horas. Impresionante, la televisión se apagó por un momento, luego se volvió a prender. Esta que recibimos Hay un ahora gran patio es una entre imagen los de dos Associated edificios, Press Torres Gemelas, quizás, por este avión que chocó contra una de las torres, en la parte superior. Evidentemente un accidente pese a un día claro en la ciudad de Nueva York. No hay mucha gente. Bueno, no nos adelantemos a que sea exactamente un accidente, porque en un día así cuesta entender cómo esto podía ocurrir. Nos estamos despidiendo esta mañana con esta imagen. Canal 7 sigue informándoles de este episodio. Enseguida estamos actualizando esta información. Hasta mañana. Parece que hay más explosiones en este momento. Estamos observando. Seguramente todos los que estén viendo este video se acordarán qué estaban haciendo ese 11 de septiembre. A menos que sean centennials, que en ese caso quiero que sepan que los odio por jóvenes, pero pueden preguntarle a su mamá, a su papá, a su abuelo. De lo que sí tenemos noción todos y todas es del impacto que tuvieron esos atentados para el mundo, pero especialmente para Estados Unidos, Afganistán e Irak. Porque esos ataques derivaron en lo que Estados Unidos llamó la guerra contra el terrorismo. Ahora bien, lo que no muchas personas saben es que la difusión del concepto lawfare tuvo su origen precisamente a raíz de estos atentados. Porque es necesario aclarar que lawfare es un término que viene del ámbito militar. Es una contracción gramatical de la palabra law, ley, y warfare, guerra. Es el uso de la ley como arma de guerra. De hecho, el encargado de popularizarlo fue un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el coronel Charles Dunlap, quien en noviembre de 2001, 2 meses después de los ataques, publicó un artículo llamado Derecho e Intervenciones Militares, preservando los valores humanitarios en los conflictos del siglo XXI. En este artículo, el coronel Dunlap acusaba a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos de hiperlegalismo, es decir, de usar de manera exagerada el derecho internacional para boicotear las intervenciones militares de Estados Unidos. A ese hiperlegalismo Dunlap lo llamó lawfare, y el término muy rápidamente se popularizó entre los distintos miembros del gobierno de la administración Bush, y distintos funcionarios empezaron a acusar a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional de hacer lawfare, es decir, de usar el derecho internacional de manera ilegítima para desprestigiar lo que el propio presidente Bush consideraba un conflicto armado legítimo, porque ponía en riesgo, ¿qué cosa? La seguridad interior de Estados Unidos. La cosa es que después de los sucesos del 11 de septiembre, el Congreso estadounidense aprobó por muy amplia mayoría la polémica Patriot Act, una ley que permitía, entre otras cosas, que agencias como la CIA puedan acceder a los datos de los investigados sin ningún tipo de restricción, o detener de manera indefinida y sin juicio a cualquier extranjero sospechoso que pueda significar un riesgo ¿para qué? Para la seguridad interior de Estados Unidos. Y frente a esto, las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo las que salieron a la luz en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, eran una piedra en el zapato del tío Sam. ¿Por qué no nos dejan violar derechos humanos en paz? El propio coronel Dunlap se preguntaba, ¿está el derecho internacional socavando la capacidad de Estados Unidos para realizar intervenciones militares efectivas? ¿Se está convirtiendo la ley en un problema en la guerra moderna en lugar de ser parte de la solución? ¿Qué decirles? Como no dio resultado esto de ponerse en víctimas y quejarse de que la comunidad internacional no los dejaba bombardear poblaciones civiles tranquilos, en el año 2009 Dunlap hizo como un refresh del concepto lawfare para poder utilizarlo a favor de Estados Unidos. Y escribió otro artículo en el que afirmó que el lawfare es la estrategia de usar o incluso mal usar la ley como sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operativo. Es decir, que a partir de entonces Estados Unidos lo podría utilizar no solamente para legitimar sus intervenciones, sino también para expandirlas.
Vale aclarar que si bien Dunlap ayudó a popularizar el término, él no lo inventó. La primera aparición del término lawfare fue en 1975 en un artículo de los australianos John Carlson y Neville Yeomans, en el que describían una creciente tendencia de los sistemas jurídicos de la época a ir hacia formas cada vez más confrontativas y hasta agresivas. Pero Dunlap sí popularizó la idea del lawfare como el uso de la ley como arma de guerra, pero no de cualquier guerra, sino de las nuevas guerras llamadas no convencionales, que algunos autores denominan guerra híbrida, otros guerra de baja intensidad, y que son llevadas a cabo no solamente por Estados Unidos, sino también por otras potencias como Rusia o China, contra otros estados que de alguna manera amenacen sus intereses públicos o privados. De hecho, precisamente en China se publicó en el año 1999 un libro clave para el concepto del coronel Dunlap, Guerra Irrestricta, escrito por dos coroneles chinos, Qiao Liang y Wang Xiangsui. En este libro los autores planteaban las distintas dimensiones que deberían tener las guerras a partir de entonces, ya que con la nueva configuración geopolítica, la guerra bélica, es decir, el uso de las armas, no alcanzaba. Estas dimensiones eran la guerra psicológica, para transformar las emociones de las personas e influir en su psiquis; la guerra mediática, el absoluto dominio de los medios de comunicación para poder moldear la opinión pública; y la guerra judicial, el uso de la ley de manera ilegítima para obtener un determinado objetivo. Y si bien guerra híbrida, guerra de baja intensidad, guerra asimétrica son distintos conceptos, tienen una matriz en común: la articulación entre factores políticos, económicos, militares, psicológicos y jurídicos. Y precisamente América Latina fue uno de los laboratorios de este tipo de guerras hacia la década de 1980, porque los estadounidenses entendieron que para ganar las nuevas guerras ya no alcanzaba con el uso de las armas, sino que era necesario ganar mentes y corazones. En la década de 1990, con la caída del muro de Berlín y la aplicación en casi toda América Latina de las políticas neoliberales del Consenso de Washington, y después, en la década del 2000, con la aparición de los gobiernos populares, la incorporación de sectores antes excluidos y una novedosa integración regional, estas guerras no convencionales fueron reconfigurándose, fueron adaptándose. Incluso la criminóloga Valeria Beck-Weiss identifica en la América Latina de principios del siglo XXI, es decir, de los últimos 22 años, los elementos propuestos en el libro chino Guerra Irrestricta. La guerra psicológica en la insistencia con la famosa grieta y las divisiones políticas simplistas, por ejemplo, populismo versus antipopulismo. La guerra mediática con la enorme concentración de medios que hay en América Latina, por ejemplo, el Grupo Clarín en Argentina, el Grupo Globo en Brasil, el Grupo El Comercio en Perú; y la guerra judicial con la constante utilización de causas penales contra distintos dirigentes políticos. Los casos más emblemáticos fueron los golpes judiciales y parlamentarios a Manuel Zelaya en Honduras en 2009, a Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y a Dilma Rousseff en Brasil en el año 2016. Ahí es donde aparece el lawfare en América Latina. Ahora bien, ¿cualquier denuncia contra un dirigente político es lawfare? Bueno, no. De hecho, distintos dirigentes que levantaron las banderas neoliberales tuvieron que enfrentarse eventualmente a la justicia, siempre fueron absueltos. Por ejemplo, Fernando Collor de Mello, Carlos Menem, Fernando de la Rúa. Entonces, ¿cómo definiríamos el lawfare en América Latina? Bueno, Rafael Bielsa y Pedro Peretti tienen una definición que, de todas las que leí, me pareció la más completa: el uso ilegítimo que puede hacer el Poder Judicial del derecho nacional o internacional con el objetivo de dañar a un oponente en la lucha para obtener determinado objetivo político, como la exclusión de una candidatura a cargos públicos. Una distorsión en la aplicación de la ley ejecutada por jueces al servicio del poder político, económico, mediático. Es decir, que para que haya lawfare tiene que haber una cooptación del Poder Judicial por parte de un determinado grupo político-económico, una clara alteración de las normas procesales para llevar adelante las causas y, por supuesto, una minuciosa coordinación con los medios de comunicación hegemónicos y en algunos casos también con servicios de inteligencia. Todo esto respondiendo a intereses locales y geopolíticos muy concretos. Si miramos las causas penales de los dirigentes latinoamericanos, vamos a ver que en prácticamente todas, aparece la corrupción. Vamos a hablar de eso, de corrupción.
Para muchos, la corrupción es el principal problema de América Latina. Es un problema grave, grande, no solamente acá, sino en todo el mundo. Pero veamos qué pasa con la corrupción en América Latina. El politólogo Aníbal Pérez Liñán, en su libro Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política, mostró un informe del Servicio de Información de Difusión Extranjera, el Foreign Broadcast Information Service, que era una oficina de la CIA que se encargaba de recopilar y de difundir dentro del gobierno de los Estados Unidos las noticias de los medios de comunicación de otros países. En los datos que muestra Pérez Liñán vemos que a comienzos de la década de 1980 había solo 11 informes de corrupción en América Latina, pero que al cabo de 10 años ese número aumentó a 200. ¿Esto quiere decir que durante la década de 1980 aumentó la corrupción en América Latina? Bueno, esa no es una información que podamos sacar de las noticias. En todo caso, lo que nos muestra este informe es que durante esa década aumentaron las denuncias de corrupción en los medios. Y casualmente, en la década de 1980, la lucha contra la corrupción se convirtió en uno de los principales objetivos de Estados Unidos a través de distintos organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, el Banco Mundial o el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y casualmente, estos eran los mismos organismos que traían las recetas neoliberales. De hecho, todo ese vaciamiento del Estado de las décadas de 1980 y 1990 en gran parte fue justificado por la lucha contra la corrupción porque era algo asociado intrínsecamente a lo estatal. Lo dice muy claramente la investigadora y politóloga Silvina Romano. El relato de la corrupción como un mal propio, inevitable, de lo público y del Estado. Esta corrupción debe ser extirpada del Estado, apelando entonces a las del sector privado, eficiencia y transparencia, para desplazar la lógica de lo público asociada al derroche y a la mala gestión de los políticos, apostando a la formación de técnicos supuestamente apolíticos. La cuestión es que Estados Unidos comenzó a promover y a financiar distintas herramientas en su cruzada anticorrupción, ya sea por vía directa, es decir, por la vía bilateral, o por vía indirecta, es decir, por distintos organismos como los que ya nombré, que si bien no forman parte del gobierno de Estados Unidos, sabemos que son un apéndice de ese país. De hecho, en los paquetes de ajustes que traían el FMI y el Banco Mundial, estaban incluidas una serie de políticas de asesoramiento en cuestiones legales, de cursos sobre buenas prácticas judiciales y, aunque no lo crean, proyectos de reformas judiciales. Y es más, muchos de esos organismos exigían y exigen hasta el día de hoy pasar cierto umbral de corrupción para así poder liberar los fondos. La mismísima Hillary Clinton llegó a afirmar: nosotros en los Estados Unidos estamos en una posición privilegiada para predicar el evangelio anticorrupción. El evangelio anticorrupción. Para eso el gobierno se vale de la Foreign Corrupt Practices Act, que aplican contra cualquier agente público o privado de cualquier país del mundo que haya mantenido relaciones financieras o comerciales con agentes públicos o privados estadounidenses, según ellos, con el objetivo de proteger el interés nacional de Estados Unidos. Incluso desde el ámbito militar, Estados Unidos afirma que la corrupción es una de las principales amenazas para la seguridad continental y por lo tanto, ¿para qué? Para la seguridad interior de Estados Unidos. Esto lo dijo el almirante Kurt Tidd, el comandante del Comando Sur, en muchas oportunidades frente al Congreso de Estados Unidos, en distintos informes, etc. Y no es casualidad que el anterior embajador de Estados Unidos en Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se empieza a desplegar el lawfare en toda su extensión, haya sido Eduard Prado. Prado es un ex juez del fuero penal con una larguísima trayectoria y un ferviente militante de los distintos programas y cursitos de asesoramiento en temas de corrupción. Les voy a leer solo algunos de los programas que tiene Estados Unidos en este ámbito. Desde el Departamento de Estado, el Programa Internacional de Asistencia en Capacitación de Investigaciones Penales, la Oficina de Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, el Programa de Reforma Judicial de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, la Corporación Desafío del Milenio, el Programa Rule of Law de Capacitaciones Judiciales de la USAID, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, o mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Bueno, es un tema que evidentemente le preocupa mucho a Estados Unidos y ustedes dirán, bueno, se supone que esta lucha contra la corrupción también aplica a empresas estadounidenses o a funcionarios estadounidenses que estén implicados en delitos de corrupción, ¿no? No, no. No. Y el caso más obsceno es el de Hillary Clinton. Ella, junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton, tienen una fundación, la Clinton Foundation. Clinton fue acusada de desviar fondos que habían sido donados a su fundación para usarlos en la campaña electoral para la presidencia de Estados Unidos, y que esto pudo hacerlo gracias a su posición de influencia como secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama, y que Obama sabía de esto y lo ocultó. Esto se conoció gracias a la publicación de los Wikileaks en 2016, unos meses antes de las elecciones presidenciales que finalmente dieron como vencedor a Donald Trump. Y por supuesto no hubo ni hay ningún juicio contra Hillary Clinton y el caso fue borrado de los medios de manera muy poco disimulada. Fun fact, el matrimonio Clinton es muy amigo de Bill y Melinda Gates, que también tienen su fundación. Y precisamente la fundación Bill and Melinda Gates, experta en lobby y con muy fuertes vínculos con la élite global, financia a Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es uno de los organismos internacionales que levantan las banderas de la lucha contra la corrupción, que marcan agenda en relación a este tema e incluso se arrogan el derecho de definir qué es corrupción y qué no. Ahora, cuando se trata de gobiernos de países periféricos, son firmes. Y ni hablar si son países periféricos que no están alineados con Estados Unidos. Aunque no es algo excluyente, ¿eh? Lo vimos hace poco con el caso del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que fue definido por Estados Unidos como significativamente corrupto. Y lo mismo pasó con el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez creo que es el nombre. Entonces, hasta acá tenemos que el lawfare es el uso de la ley como arma de guerra en el marco de las nuevas guerras llamadas no convencionales, que en América Latina se traduce en la cooptación del Poder Judicial y en la alteración de las normas procesales para llevar adelante las causas contra ciertos dirigentes, que esto está legitimado desde los medios de comunicación por el relato de la lucha contra la corrupción y que esta lucha contra la corrupción es encabezada por Estados Unidos, tanto por vía bilateral como a través de distintos organismos. Todo esto respondiendo a fines políticos y geopolíticos. Antes de ver en detalle cómo funciona esto en Argentina, veamos rápidamente un ejemplo a nivel latinoamericano, el más conocido de todos. El golpe parlamentario disfrazado de impeachment contra Dilma Rousseff en el año 2016 y el encarcelamiento de Lula da Silva previo a las elecciones presidenciales de 2018. El 31 de agosto de 2016, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo. La acusación principal fue por las pedaladas fiscales, es decir, retrasar los pagos a bancos públicos y privados que financiaban programas sociales como por ejemplo Bolsa Familia, que en realidad es una maniobra contable para maquillar el déficit fiscal, algo cuestionable pero que está lejos de constituir un delito. Lo cierto es que muchos medios de comunicación que fogonearon el impeachment contra Dilma Rousseff, como el Grupo Globo, Folha de Sao Paulo o la revista Bella, mezclaron este caso con la mega causa de Lava Jato, una causa de lavado de dinero y de sobornos que involucraba a funcionarios del PT, del Partido de los Trabajadores, a la estatal de petróleo Petrobras y a la transnacional Odebrecht, la principal contratista de infraestructura en varios gobiernos de América Latina. Una causa llena de inconsistencias, parcialidades y selectividad desde el primer momento. Ahí entra la acusación contra Lula da Silva, que supuestamente benefició a la constructora OAS, una de las 16 empresas que estafaron a Petrobras manipulando licitaciones y que recibió a cambio el famoso triplex de Guarujá. El 7 de abril, Lula fue detenido en Curitiba con una clara intencionalidad política: impedir que sea candidato en las elecciones presidenciales de 2018. Distinto trato a Lula recibieron otras personas vinculadas a la causa, como el mismísimo Marcelo Odebrecht, presidente y nieto del fundador de ese grupo empresarial. Odebrecht declaró bajo la polémica figura del arrepentido y obtuvo a cambio de eso prisión domiciliaria y una reducción en la pena, con lo cual pasó solamente 2 años en la cárcel. La causa contra Lula fue liderada por el mediático juez Sergio Moro y contó con la colaboración de la prensa hegemónica local e internacional y distintos think tanks y organismos vinculados a Estados Unidos. Por ejemplo, el ya nombrado Transparencia Internacional, financiado por Bill y Melinda Gates, o el Inter-American Dialogue.
Tan obvia, pero tan obvia fue la participación de Estados Unidos en los procesos contra Dilma Rousseff y Lula da Silva, que hay pruebas de presencia física en Brasil de personal del Departamento de Justicia de Estados Unidos durante el desarrollo de la causa Lava Jato. Y además de los vínculos que el juez Sergio Moro tenía con distintos think tanks, burós de abogados o universidades de Estados Unidos. Lo cierto es que detrás de la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva había objetivos geopolíticos muy concretos y quedó demostrado al poco tiempo. Podría poner muchísimos ejemplos, pero tendría que hacer un video específico hablando sobre el lawfare de Brasil, así que elegí solo uno, el de las reservas del Presal. Durante el gobierno de Lula da Silva se descubrieron las famosas reservas del Presal, unas reservas de hidrocarburos en aguas submarinas brasileñas entre los estados de Santa Catarina y Espíritu Santo. Apenas se descubrieron, Lula decidió que serían gestionadas por Petrobras. Pero distintas petroleras y empresas del complejo industrial militar estadounidense empezaron a mirar esas reservas con cuchillo y tenedor, porque se trataba de una de las reservas de petróleo más importantes del mundo y la segunda más importante del Atlántico Sur junto con la de las Islas Malvinas, y que podían hacer de Brasil una potencia petrolera. Estas empresas estadounidenses empezaron a realizar inteligencia. Y escuchen lo que decía un informe de Stratfor, una empresa estadounidense de análisis de inteligencia y seguridad internacional privada. Brasil ha mencionado varias veces que el Atlántico Sur es un Amazonas azul y que ningún país del norte debe ocuparlo. Desde que Lula está en el gobierno, ha mostrado signos de apoyo a la postura de Argentina con respecto a las Malvinas. No quieren tener al Reino Unido cerca de las reservas del Presal. Brasil está aumentando su capacidad militar de cara a la próxima década, de modo que cualquier cosa que pueda hacerse respecto al desarrollo de doctrina militar o de industria militar es de interés. Después del golpe a Rousseff, el nuevo presidente Michel Temer le sacó a Petrobras el monopolio de las reservas del Presal. Y ahí nomás aparecieron Chevron, Repsol, ExxonMobil, la Royal Dutch para ganar licitaciones de bloques petroleros offshore. Y por si eso fuera poco, la estadounidense Boeing se alió a Embraer, que es la empresa nacional de aviones y de material de seguridad, y en esa alianza Boeing se quedó con una participación del 80% y la brasileña estatal solamente con un 19% del negocio. Ese era el objetivo principal detrás de la persecución a Dilma Rousseff y a Lula da Silva, detrás del lawfare contra el gobierno del PT. Destruir cualquier proyecto de desarrollo científico, tecnológico e industrial nacionalista. En este caso relacionado a la soberanía de recursos naturales estratégicos como los hidrocarburos. Lo loco de todo esto es que en 2010 Lula da Silva había dejado la presidencia con casi un 80% de popularidad, algo inédito en la historia de Brasil. Y como vimos en las elecciones de 2022, casi 51 millones de brasileños piensan que Lula es corrupto, a pesar de que todas las pruebas en su contra se fueron cayendo una a una. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, la coordinación del poder económico, poder político, poder judicial y poder mediático hacen que el lawfare tenga cimientos muy fuertes. Vamos a ver un ejemplo mucho más en detalle del lawfare en Argentina. Pero antes de avanzar es necesario hablar de dos actores. Por un lado, el Poder Judicial y por otro, los medios hegemónicos de comunicación y las redes sociales. Empecemos por el primero. ¿Por qué el Poder Judicial? En principio porque es el único poder del Estado que tiende a autorregularse. Tiene una muy fuerte estructura burocrática que muy rara vez es alterada por controles parlamentarios, en Argentina nunca. Y de hecho, el Poder Judicial no tuvo ninguna reforma después de la recuperación de la democracia, como sí ocurrió de alguna manera con los poderes legislativo y ejecutivo. Muchos de los cargos suelen ser vitalicios, hay discrecionalidad en los nombramientos, en el presupuesto que manejan, los magistrados reciben muy altas remuneraciones, tienen beneficios impositivos y jubilatorios, son una corporación y por eso responden a ellos mismos en tanto corporación. Pero también responden a los distintos grupos del establishment. Primero, porque muchos jueces forman parte de ese grupo. Y segundo, porque el Poder Judicial tiene una fuerte alianza con el establishment a través de los grandes estudios de abogados, o sea, los abogados de las empresas con capacidad decisoria en las políticas de Estado. Por ejemplo, en Argentina, el Grupo Clarín. Y lo muestra muy claramente que ante los distintos intentos de transformar el aparato judicial, la respuesta fue siempre corporativa por encima de cualquier interés general y siempre en perfecta sincronía con los sectores opositores y medios de comunicación. Lo vimos con la reforma judicial de 2013 o con el proyecto para que los jueces paguen ganancias en 2022 y lo estamos viendo actualmente con el caso de la coparticipación.
Además, hay que decirlo, históricamente el Poder Judicial ha colaborado en los procesos destituyentes de forma explícita o implícita, por acción u omisión. En muchos momentos de la historia, no solo de Argentina, ocurrió lo que Zaffaroni llama la destrucción del derecho penal y la aparición de otro derecho penal que legitima lo que se supone que debe controlar, el poder punitivo. Pasó, por ejemplo, cuando se cometieron genocidios o crímenes de lesa humanidad. Y si hablamos de la historia reciente, Nahuel Sosa describe cómo el Poder Judicial fue adquiriendo cada vez más protagonismo en la política de Latinoamérica desde que empezó el siglo XXI. Y destaca 3 momentos. Primero, una posición de defensa corporativa frente a los procesos que emergieron con un profundo carácter antineoliberal, por ejemplo en Argentina, en Brasil, en Bolivia o en Ecuador. Después, un segundo momento fue un desplazamiento que convirtió al Poder Judicial en un agente central de los esquemas de desestabilización y de guerras de baja intensidad. Y un tercer momento, en estos últimos años, un Poder Judicial que forma parte explícita de la lucha contra el llamado populismo enarbolada por las nuevas derechas regionales. Por otro lado, tenemos a los medios de comunicación y a las redes sociales. ¿Cuál es su rol? En 1970, Stanley Cohen, un criminólogo sudafricano y profesor de la London School of Economics, propuso el concepto de pánico moral, es decir, determinados episodios que son amplificados, sobredimensionados y definidos como terribles amenazas para los valores de una sociedad, por ejemplo, la corrupción. ¿A qué ciudadano de bien no le indigna saber que un político o un dirigente se está quedando con el dinero de sus impuestos? Pero lo cierto es que se termina generando una reacción desproporcionada y sobre todo selectiva. No indigna de la misma manera la corrupción en el ámbito público que la corrupción en el ámbito privado, por esa falsa creencia de que esta última no afecta a los intereses públicos, al dinero del pueblo. O en otros casos hasta hemos escuchado la frase, no va a robar porque es rico. Tampoco indigna de la misma manera la corrupción en un determinado espacio político que en otro. No genera la misma indignación la causa de las cloacas de Rousselot y Macri en Morón que la causa de los cuadernos K. De hecho, los medios de comunicación aportan a la espectacularización y a la selectividad, mostrando algunos casos más que otros o bautizando ciertos casos con nombres llamativos, como la ruta del dinero K. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas son un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo no visible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Esto lo dijo Edward Bernays, un publicista y periodista miembro de la Comisión Krill, una delegación de propaganda creada por la Casa Blanca para influenciar a la opinión pública y lograr su apoyo respecto al ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y es que los medios de comunicación son tan importantes que se los suele llamar el cuarto poder, porque inciden de forma significativa y creciente sobre el comportamiento de individuos y colectivos sociales, modificando aptitudes y pensamientos a través de un discurso manipulado y, cuando no, directamente de noticias falsas o fake news, como las operaciones de prensa de la Guerra de Malvinas que nos decían "estamos ganando" cuando cientos de jóvenes argentinos morían de frío y hambre en nuestras islas. Y quien tenía muy claro todo esto, es decir, la importancia de la transmisión del mensaje, era Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi, quien planteó varios principios. El principio de simplificación y del enemigo único, para tener un buen mensaje y captar así a la gente. Transmitir odio a través de una idea o símbolo único. Un ejemplo en Argentina es tratar de populistas o comunistas a todo lo que se encuentra a la izquierda del espectro político. Después está el principio de orquestación, la importancia de la repetición incansable de mensajes simples. Ejemplo, se robaron todo o se robaron 2 PBI. También está el principio de transfusión. La mentira no puede construirse de la nada. Siempre se debe anudar en algo preexistente, ya sea un hecho o ideas preconcebidas. Por ejemplo, los bolsos de López o la tragedia de Once. Esos hechos existieron, pero sirvieron para calificar absolutamente todo un gobierno de corrupto. Y por último, el principio de unicidad. Convencer a muchas personas de que lo que piensan lo piensa todo el mundo y por lo tanto es verdad. Ahora bien, el régimen nazi no contaba con unas herramientas que fueron fundamentales en los distintos casos de Laufer. Las redes sociales. Las redes proveen información de forma ininterrumpida, tienen el beneficio del anonimato ya que cualquiera puede decir lo que quiera sin importar la veracidad, y son la opción preferida de los jóvenes entre 18 y 29 años al momento de informarse.
Hay posteos y tweets creados por personas específicamente contratadas para eso, los trolls, que pueden ayudar a instalar cualquier mensaje sin importar que sea verdad o mentira. De hecho, un estudio sobre la causa Vialidad Nacional contra Cristina Fernández de Kirchner mostró que un 80% de los comentarios generados en redes fueron creados por trolls. Y algunas veces estos mensajes ni siquiera son escritos por personas, sino por algoritmos llamados bots, aunque también hay que decirlo, pueden fallar. Mary Meeker, una especialista en tendencias digitales, estima que casi la mitad del tráfico online mundial corresponde a bots. También están los influencers, personas con muchísimos seguidores que logran que sus mensajes lleguen a muchísima gente que los lee, que les cree y que comparte su contenido. Una pregunta que seguramente se deben haber hecho a lo largo del video. ¿Qué pasa si efectivamente estos funcionarios son culpables de algún delito? Bueno, se supone que deberían afrontar un proceso judicial con todas las garantías, aplicando lo que dicen algunos libritos muy conocidos como la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal o el Código Penal. Pero en la realidad, ¿es eso lo que pasa? La respuesta es no. A ver, existen distintas corrientes del derecho, algunas más punitivistas o represivas, otras más humanistas o resocializadoras. Incluso existen herramientas a nivel nacional e internacional para corregir o revisar errores o cualquier tipo de abuso o arbitrariedad en los fallos. Pero en el lawfare lo que hay directamente es un mal uso, una distorsión del derecho penal y del derecho procesal penal. Para ejemplificar esto, en Argentina elegí el caso del memorándum con Irán. Básicamente por el absurdo que significó el intento de convertir una ley en un delito. Además, porque este caso y sus ramificaciones, por decir la muerte del fiscal Nisman, tuvieron un bombardeo mediático pocas veces visto. También por las terribles arbitrariedades que sufrieron los acusados, por las conexiones geopolíticas y sobre todo por las implicancias políticas que tuvo para nuestro país. El 18 de julio de 1994 se produjo el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Y desde el inicio, la investigación estuvo fuertemente influenciada por Estados Unidos e Israel, quienes le adjudicaron el atentado a Irán. Acusaron a las autoridades iraníes de ser los autores intelectuales y a la organización Hezbollah de ser el autor material. 19 años después, o sea en 2013, la causa estaba en la nada. Quien estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, la UFI-AMIA, era el fiscal Alberto Nisman, un hombre con muy fuertes vínculos con la Embajada de Estados Unidos, con el gobierno de Israel y con servicios de inteligencia locales y extranjeros, y que se encargó de llevar la causa literalmente a un punto ciego por orden de la Embajada de Estados Unidos. Esto lo demostraron distintos cables que se dieron a conocer a través de los Wikileaks. Precisamente, como la causa estaba en la nada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó la sanción del famoso Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán, que fue sancionado por el Congreso de la Nación Argentina el 27 de febrero de 2013. Entre otras cosas, este memorándum proponía la creación de una comisión de la verdad que iba a estar conformada por juristas internacionales que debían analizar toda la documentación que se tenía hasta ese momento. Esta comisión, junto con autoridades judiciales argentinas y autoridades judiciales de Irán, debían reunirse para interrogar a los sospechosos iraníes que tenían alertas rojas de Interpol. ¿Dónde los iban a interrogar? En Teherán, Irán. ¿Por qué justamente en Teherán? Bueno, porque Irán no permitía la extradición de sus ciudadanos. Y el objetivo de este memorándum era poder interrogar a los sospechosos iraníes de una buena vez, como sea, pero poder interrogarlos. El tema es que Irán no homologó el acuerdo, con lo cual el memorándum nunca entró en vigencia. Y vale aclarar que cuando se debatió la ley en el plenario de comisiones, nadie argumentó como causa para oponerse que la sanción del memorándum pudiera implicar algún delito. Tampoco lo hicieron los diputados y senadores en los debates en ambas cámaras, ni los representantes de la DAIA, ni los representantes de la AMIA, ni el fiscal de la causa, Alberto Nisman. El 14 de enero de 2015, en plena feria judicial, Nisman interrumpió un viaje familiar por Europa y volvió a Argentina para denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la supuesta existencia de un pacto para encubrir a los sospechosos iraníes acusados del atentado. No está del todo claro qué fue lo que pasó para que Nisman deje a su hija sola en un aeropuerto de Europa y vuele inmediatamente a Argentina para hacer la denuncia.
Se dice que alguien le advirtió que estaban a punto de apartarlo de la fiscalía. Lo que sí se sabe es que esta denuncia era impulsada por quienes financiaban a Nisman, es decir, servicios de inteligencia extranjeros y locales, estos últimos encabezados por el espía Jaime Estiuso. Y lo que también se sabe es que esta denuncia estaba planeada para ser presentada a fines de febrero. ¿Por qué a fines de febrero? Porque la idea era que coincidiera con la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al Capitolio de los Estados Unidos, invitado por un sector del Partido Republicano que estaba en contra de la política de apertura que la administración Obama estaba llevando con respecto a Irán. Con esto, Israel tendría otro elemento más para demostrar la penetración que, según ellos, estaba realizando Irán en América Latina, y el Partido Republicano tendría otro elemento más para boicotear la política exterior de Obama con respecto a Irán. Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. One calls itself the Islamic Republic, the other calls itself the Islamic State. Both want to impose a militant Islamic empire, first on the region and then on the entire world. La cosa es que Nisman llegó a Argentina y fue directo a un canal de noticias del grupo Clarín. ¿Cuál era la acusación concretamente? Primero, que supuestamente esa Comisión de la Verdad, al asumir funciones de carácter judiciales, estaría reemplazando al juez y al fiscal natural de la causa. Y segundo, que con el memorándum se pretendían levantar las alertas rojas que Interpol tenía sobre los sospechosos iraníes. La denuncia era tan pero tan inconsistente que distintos jueces se negaron a levantar la feria judicial y la rechazaron tajantemente. Entre ellos el juez Rafecas, y acuérdense de este nombre. Incluso Ronald Noble, que había sido durante 14 años el titular de Interpol, le dirigió una carta pública al entonces canciller Héctor Timerman en la que destruyó la denuncia del fiscal Nisman, diciendo lisa y llanamente que mentía y asegurando que Argentina jamás había promovido el levantamiento de las alertas rojas. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Y lo único que cabría preguntarle es ¿por qué sigue mintiendo? Y si no debería decir la verdad. Muchas gracias. En ese contexto, dos diputadas del PRO, Patricia Bullrich y Laura Alonso, armaron una especie de audiencia show en el Congreso en donde Nisman iba a presentar supuestamente nuevas pruebas y además iba a responder preguntas de los distintos bloques. Esa audiencia estaba pactada para el lunes 19 de enero de 2015 e iba a ser transmitida por distintos medios de comunicación. Sin embargo, esas pruebas que Nisman decía tener en realidad no las tenía, sino que las estaba esperando. ¿Quiénes le tenían que mandar esas pruebas? Estiuso y otros agentes del servicio de inteligencia. Pero nunca llegaron. Nisman se encontró sin pruebas y sin denuncia. Lo habían dejado completamente solo. El domingo 18, horas antes de su presentación en el Congreso, fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza. Inmediatamente, el fiscal Gerardo Policita tomó la denuncia de Nisman para impulsarla nuevamente, pero el juez Rafecas la volvió a rechazar por segunda vez. Y es interesante leer un fragmento del fallo de Rafecas porque es muy contundente y muy claro respecto a esta idea de convertir una ley que nunca entró en vigencia en un delito. Como es de público conocimiento, el memorando de entendimiento ha quedado trunco, y sin que se haya dado su entrada en vigor, a lo que se sumó su posterior declaración de inconstitucionalidad. Por lo tanto, no solo no se han producido ninguno de los efectos jurídicos así estipulados con relación a la supuesta y futura conformación de la Comisión de la Verdad, sino que tampoco ninguno de los dos estados firmantes han podido dar ejecución a los aspectos que fueran materia de dicho acuerdo internacional. Dicho de otro modo, debemos preguntarnos a esta altura, ¿cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada, en este caso, a prófugos de la justicia argentina? Clarísimo. Y aún así, después de esto, hubo varios intentos para reabrir la causa, y lo lograron. A inicios de 2016, ya con Macri como presidente, el juez Claudio Bonadío recibió una nueva denuncia contra Timerman basada en una conversación privada entre el ex canciller y un ex presidente de la DAIA, Guillermo Borger, en la que Timerman intentaba convencerlo de que el memorándum con Irán iba a ser beneficioso para Argentina y para el esclarecimiento de la causa AMIA. Nada distinto de lo que Timerman ya había dicho en incontables oportunidades en público, pero increíblemente
Bonadío la tomó como una denuncia nueva. Y paralelamente, porque esto siempre es en perfecta sincronía, la DAIA se presentó como querellante para reabrir la causa por la denuncia de Nisman. Y Rafecas la volvió a rechazar por tercera vez. La cosa es que después de muchas idas y vueltas, estoy haciendo un súper resumen, en diciembre de 2016, los jueces Hornos y Borinsky desplazaron al juez Rafecas y firmaron la reapertura de la causa. Ese mismo día, el presidente Macri elogió públicamente a Hornos y Borinsky por el coraje en reabrir la causa. Y casualmente, a lo largo de ese año, 2016, estos dos jueces habían visitado al presidente Macri en la Quinta de Olivos en innumerables oportunidades. Quien quedó a cargo de la investigación fue el juez Ariel Lijo, pero como este juez tampoco les gustaba, al poco tiempo el presidente de la Cámara de Apelaciones, Martín Irurzun, resolvió que la competencia le correspondía, adivinen a quién, al juez Claudio Bonadío, quien inmediatamente procesó a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman, Eduardo Swain, Carlos Zanini, Juan Martín Mena y Ángela Bona como coautores del delito de traición a la patria y encubrimiento agravado por el hecho precedente y su condición de funcionario público. También procesó a Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Jorge Calil, Ramón Bogado, Fernando Esteche y Luis Delía como partícipes necesarios. En el caso de la expresidenta, el procesamiento fue dictado con prisión preventiva y pedido de desafuero, mientras que Zanini, Timerman, Calil y Delía fueron detenidos inmediatamente. En el caso del ex canciller, por su problema de salud, padecía cáncer, se le permitió cumplir prisión domiciliaria. En 2018, Bonadío dio por clausurada la instrucción y elevó la causa a juicio. Podemos encontrar evidencia de lawfare en este caso en muchísimos puntos. Cooptación del Poder Judicial por parte de un determinado espacio político. En este caso vimos a dirigentes de Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, que no dudaron en trabajar de manera articulada con jueces y fiscales para reabrir la causa, para apartar a jueces que no les servían y para que todo termine cayendo en manos de Bonadío. Hay una articulación con los medios hegemónicos de comunicación. De hecho, ¿dónde hace Nisman su denuncia por primera vez? En TN, uno de los canales de noticias del Grupo Clarín. Eso sin contar las innumerables tapas sobre el caso que Clarín, La Nación y otros diarios afines publicaron en todo el país a lo largo de 2016. Tenemos también el plano geopolítico en donde la AMIA y el memorándum con Irán son apenas dos piezas de ese gran tablero de la pelea de Estados Unidos e Israel con Irán e incluso de los conflictos internos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata con respecto a Irán. Ahora bien, todo esto es posible gracias a un punto del cual hasta ahora no hablamos mucho: la alteración de las normas procesales para poder llevar adelante las causas. Hay un mal uso del derecho penal y del derecho procesal penal. Hay muchos, empezando por la causa misma, por el hecho de querer convertir en delito algo que nunca entró en vigencia, o esto de no me gusta tal juez, mejor se lo damos a otro. Se supone que existe un esquema de turnos y sorteos, pero las causas contra determinados dirigentes siempre terminan cayendo en las manos de los mismos jueces. ¿No les llama la atención que los nombres de los jueces y los fiscales siempre sean los mismos? Bonadío, Policita, Ercolini, Hornos, Borinsky, Moldes. Y esto se supone que está garantizado en nuestra Constitución desde 1853, en el artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Con esto se buscó evitar justamente que el Poder Ejecutivo de turno use el Poder Judicial como una herramienta de persecución a sus opositores. Pero hay muchos otros ejemplos de distorsión del derecho penal y del derecho procesal penal en la causa del memorándum con Irán. Y vamos a hablar rápidamente de dos: el delito de traición a la patria y el abuso de la prisión preventiva. La traición a la patria o traición a la nación es un delito que está definido en nuestra Constitución desde 1853, en el artículo 119. La traición contra la nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro. Esa palabra, únicamente, no está ahí por casualidad. Como muchas partes de nuestra Constitución, este artículo está casi copiado de la Constitución de Estados Unidos, que dice lo siguiente:
Treason against the United States shall consist only in living war against them, or in othering to their enemies, giving them aid and comfort. Traducción: la traición contra los Estados Unidos consistirá solamente en tomar las armas contra ellos o en unirse a sus enemigos dándoles ayuda y socorro. ¿Por qué se remarca la palabra únicamente? Bueno, porque se quería dar garantía de que únicamente eso y solo eso es traición a la nación. Y en gran parte porque esta imputación ha sido usada históricamente como mecanismo de persecución de adversarios políticos o de grupos de personas. Lo podemos ver en nuestra historia nacional. San Martín fue tildado de corrupto y traidor a la patria por Bernardino Rivadavia y Julián Álvarez en el periódico La Gaceta, y Juan Manuel de Rosas fue señalado como traidor a la patria por el periodista José Rivera Indarte. Por eso, los constitucionalistas liberales de fines del siglo XVIII, como los autores de la Constitución de Estados Unidos, escribieron cláusulas específicas para delimitar con la mayor precisión posible el delito de traición a la patria. Y por eso, el artículo 119 de nuestra Constitución establece límites específicos y literales en relación a ese delito. Tomar las armas o unirse a los enemigos. El delito de traición a la patria requiere que la conducta se manifieste durante un conflicto bélico internacional, es decir, una guerra entre dos o más países. Cuando Bonadío acusó a Cristina Fernández de Kirchner de traición a la patria, Argentina no estaba en ninguna guerra y por lo tanto la entonces presidenta no se unió a ningún bando enemigo ni les prestó ayuda. ¿Qué dijo Bonadío para justificar esta imputación? Que el atentado a la AMIA fue un acto de guerra, aunque no haya habido declaración de guerra, porque según él, eso de declarar abierta y explícitamente una guerra era algo de los siglos XIX y XX, y que cayó en desuso después de la Segunda Guerra Mundial. Y puso como ejemplo que Japón nunca le declaró la guerra a Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor, y que Argentina tampoco le declaró la guerra formalmente a Gran Bretaña cuando ocupó las Islas Malvinas en 1982. Increíble. La existencia de una guerra internacional no puede ser construida porque sí. Hay normas en el derecho internacional que establecen con precisión cuándo puede considerarse que hay una guerra entre dos o más estados. Y precisamente una guerra se configura cuando dos estados emprenden mutuas acciones ofensivas y o defensivas. No alcanza con un acto hostil de un estado contra otro. Una guerra internacional no es lo que a un juez se le antoja. Tiene límites expresos en la ley, en la Constitución. Lo que hizo Bonadío fue declarar un estado de guerra por fuera de esos marcos legales, que además implica una violación de competencias exclusivas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia de paz y de guerra, no del Poder Judicial. Muchos dicen que el lawfare es un problema para la democracia. Más bien yo creo que es un síntoma de una democracia que ya nació condicionada y que en el caso de Argentina, a lo largo de estos casi 40 años, se le fue colocando como bombas de tiempo, condicionándola aún más. Gabriel Chamorro, en su libro Lawfare o la continuación de la política por otros medios, dice que nuestra idea de democracia tiene como un exceso de semántica. Es decir, que para muchos de nosotros democracia es simplemente ir a votar a un presidente cada 4 años o elegir senadores, diputados, gobernadores, etc. Pero la realidad es que el hecho de votar periódicamente no implica una democracia. Es más, muchos de los regímenes dictatoriales del siglo XX se sostuvieron mediante las urnas. Pero incluso tratándose de elecciones limpias y legítimas, como lo fueron todas las que tuvo Argentina a lo largo de estos últimos 40 años, ¿podemos afirmar que nuestro país vive en una democracia al 100%? Los distintos proyectos neoliberales que gobernaron América Latina, ya sea mediante dictaduras o mediante los votos, realizaron transformaciones político-económicas tan profundas que dejaron un Estado minado, condicionado. Un claro ejemplo es la deuda y la estructura financiera. Otro ejemplo, lo vimos a lo largo del video, es el Poder Judicial. Otro ejemplo son los servicios de inteligencia. Y Chamorro dice que el lawfare es precisamente eso, una de las tantas minas que se plantan en el terreno de la democracia. Tenemos una democracia condicionada por la deuda externa, por el desmantelamiento del aparato productivo, por la estructura del Poder Judicial, por la especulación financiera. ¿Qué se puede hacer entonces frente a este monstruo que es el lawfare? Lo primero que se nos viene a la mente es una reforma judicial. Una reforma que rompa el esquema centralizado de la justicia, una reforma que modifique la actual composición de fiscalías, de tribunales y defensorías, una reforma que cambie radicalmente la relación entre el Poder Judicial y el pueblo. Yo les dije al principio del video que el principal objetivo del lawfare es la muerte política o jurídica del oponente.
Muerte política para erosionar su imagen pública y su caudal electoral, y muerte jurídica para inhabilitarlo para competir electoralmente. Pero esto también sirve para disciplinar a toda la clase política, y hay que reconocer que en Argentina viene funcionando a la perfección. Pero hay otro objetivo, que es hacia las bases. Inyectar desánimo, miedo a participar, como les dije al principio, mostrando que en realidad sus líderes son unos corruptos y que solo les interesa el beneficio personal y que no vale la pena luchar. Contra eso hay que ir. Y si nuestros dirigentes no están interesados en mover ni una sola tuerca de este sistema perverso, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras desde las bases, desde las organizaciones sociales? Bueno, Beck Weiss propone algunas ideas que son interesantes y que yo las tomaría como punto de partida para ir pensando otras propuestas, incluso superadoras. Ella habla de consolidar una cultura legal popular desde los movimientos sociales. Incorporar el funcionamiento de la justicia a la agenda. Difundir conocimiento legal básico, talleres o cursos de formación, con eventos que acerquen el derecho a los movimientos sociales, a los barrios, y que lo vuelvan comprensible. Por otro lado, no se puede obviamente desmonopolizar los medios de comunicación, pero sí se puede dar más desarrollo o prestarles más atención a medios de comunicación alternativos, ya sea locales o regionales. También propone la creación de un sistema de monitoreo a través de un observatorio de la sociedad civil, algo así como lo que hoy hace la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o el CELS, en relación a los nombramientos de personas que hayan estado involucradas en el terrorismo de Estado. Sí, ya sé que todo esto que digo puede parecer nada en comparación al poder que tiene el lawfare, sobre todo sabiendo que hay involucrados intereses geopolíticos, pero es un buen punto de partida por lo menos para ponerlo en agenda. Y es cierto también que en contextos inflacionarios y de dependencia económica como los que tiene hoy Argentina, es difícil lograr que la ciudadanía se sienta interpelada y se comprometa. Pero es necesario dar esa batalla, porque solo con una justicia soberana, con una justicia al servicio de los intereses nacionales y al servicio del pueblo, vamos a poder decir finalmente que Argentina vive en una verdadera democracia. Nos vemos en el próximo video. Chau.